Los peores controles de la historia. En el mundo de los videojuegos hemos tenido estéticamente abundantes bellezas y hermosas obras de arte, hablando de los mandos o controles de las consolas. Como por ejemplo el control de PlayStation 5. Estética futurista y llamativa. El control de Xbox 360. Ergonómico y cómodo. El control Pro de la Switch. Diseño robusto y hermoso. Pero también tenemos el otro lado de la moneda. La industria también ha sacado controles del no gusto estético de la gente, diseños que sus creadores no pensaron que llegaran a ser reconocidos de esta forma. Casi tan importante como un buen catálogo de juegos, es que las consolas tengan un buen mando de control. Algunos acertando, innovando, teniendo la aceptación de la gente. Y otros que por hacer algo revolucionario, les salen no muy bien las cosas. Siendo así, te presento los peores controles de la historia. Cabe aclarar que es en cuanto a estética y visual de los mandos o controles. No voy a incluir mandos de las arcades o por el estilo. Comencemos. El mando del primer Xbox. Pero no este. Sino este. ¡Es horrible! ¡Me da asco solo verlo! Microsoft lanzaba su primera consola, más conocida hoy en día como la Xbox Classic. Pero hay algo clarísimo. A no ser que tengas las manos muy grandes, este mando resulta incómodo e incluso hasta agotador para los dedos. No sabemos muy bien si Microsoft, por hacer algo muy novedoso o capricho de alguno de los personajes de su equipo de trabajo, crearon un mando un poco pasado de grande, y no muy bonito que digamos. Pero bueno, para buena noticia de Microsoft, la consola Xbox Classic fue un éxito, no mayor al de la PlayStation 2 pero, será bien recordada, no tanto como su primer mando. Es por eso que Microsoft decidió lanzar el controller S. Mucho más cómodo y adaptativo. Siendo este, la base de los futuros controles de las futuras consolas de Microsoft. Aclarando en mi opinión que este ha sido el único fiasco en controles de todas las Xbox que han salido. No puedo decir nada sobre los demás. El control del Nintendo 64. Puede ser que haya gente que no le guste que este control esté aquí, puede que sea nostálgico, lo sé. Incluso lo portearon para la Switch. Pero hay que decir las cosas como son. Nintendo venía de grandiosos controles como lo son los de la NES y la SNES. Sin embargo tropezaron con el que lanzaron en 1996. Aunque el stick del medio era prácticamente algo nuevo en controles de Nintendo, y una estupenda idea por ejemplo para el Mario Kart o para el Zelda, no veíamos la manera de cómo agarrarlo y que resultara completamente cómodo. Aunque no todo es malo del control. Teniendo una excelente vibración y con unos botones cómodos. Siendo uno de los controles más recordados de Nintendo. El control de la Sega Dreamcast. Parece que Microsoft se inspiró un poco en este control. Siendo el último control de las consolas de Sega, ya que esta sería la última consola de la empresa japonesa para dedicarse únicamente al desarrollo de juegos, por el triste destino de la Dreamcast. Pero bueno, volviendo al control, el hecho de tener un solo stick, un descaro para la época. Es decir año 1999, a comparación de su competencia, Xbox, el Cubo, y PlayStation 2, lo hacía un poco estar en desventaja para los juegos, y que pareciera que el mando se sintiera de mala calidad. Además que su aspecto no es que sea el mejor a comparación de los de su generación. El control Esfera 360 de la primer PlayStation. Este control fue principalmente creado para juegos en ambientes en tercera dimensión. Según se dice, este control fue hecho con materiales muy especiales, y con un precio que estaba por las nubes para su lanzamiento a finales de la década de los 90. Incluso traía un disco para aprender a usarlo. Y peor aún, solo era compatible con 2 juegos, ¿escuchaste bien? Pagar un dineral por un control que se ve raro y que encima solo funciona con 2 juegos. Pero bueno, estéticamente pareciera que el control tuviera un tumor. Este stick funcionaba como si fuera un volante de carreras, tenías que acostumbrarte a acomodarlo de acuerdo a la acción que quisieras hacer en el juego. Lo que resultaba muy difícil e incómodo. La idea es buena, pero ergonómicamente es un mal diseño. Era mejor usar el simple control original, sin complicaciones y aparte te ahorrabas el dineral. Sega atacando de nuevo. El mando 3D de la Sega Saturn. Pero no este. Sino este. Al igual que el Esfera 360 de PlayStation, este también iba dirigido hacia el 3D. No hay mucho que decir, simplemente parece que un elefante lo haya pisado.
El mando 3D de la Sega Saturn traía un stick analógico a comparación de su mando principal, que es curiosamente en mi opinión de los más bellos. Este mando estaba pensado para juegos en entorno tridimensional que para ese entonces era algo muy novedoso. Y a comparación de los anteriores controles, este sí tenía comodidad pura, lo podías agarrar bien y pulsar los botones cómodamente, a pesar de visualmente no verse muy estético. Y haciéndose merecedor de hacer parte de este video. El control boomerang de la PlayStation 3. Aunque no lo creas, este iba a ser el mando principal del PlayStation 3, sucesor del DualShock 2. Sony nunca dio una explicación clara de por qué rechazó este llamativo diseño para la PS3, aunque debemos saber por qué. Tú no has visto nada. Ok. Finalmente Sony presentó el mando que ya todos conocemos como el principal para la consola. Aunque el boomerang fue un boceto y no salió a la venta como tal. A simple vista se ve que iba a ser un mando difícil de acostumbrar, debido a sus exagerados cuernos, y que visualmente no se ve para nada bien. Sin dudarlo, una buena decisión por parte de Sony no haberle dado luz verde a este control. El control del Atari Jaguar. En 1993, Atari nos regaló esta aberración. A simple vista pareciera mitad calculadora mitad control de videojuegos. Y para colmo la mayoría de los juegos no hacían uso de los numeritos. Así que al final solo servían para hacer aún más incómodo sostener el mando. Aparte que solo venía con 3 botones principales, que no eran suficientes para realizar algunas acciones de algunos juegos. Atari se dio cuenta de este error y unos meses después lanzó una versión Pro, no con 3 sino con 6 botones. Aunque ya era demasiado tarde. El control del Atari 5200. Un datáfono con stick básicamente. El mando de Atari 2600 estuvo realmente bien, sintético, concreto y sin complicaciones. Sin embargo, para el de Atari 5200 y por algún motivo difícil de comprender, se animaron a revolucionar con catastróficos resultados. Se le añadió un pad numérico en la parte inferior, en una decisión de dudosa utilidad y que solo venía a incrementar innecesariamente el tamaño y peso del pad. Una combinación de diseño mecánico demasiado complejo con un sistema de circuito flexible interno de la más barata calidad, fueron el talón de Aquiles del sistema sin dudarlo. El control del Virtual Boy. Independientemente de que a la consola le haya ido pésimo y no haya tenido aceptación alguna, cabe destacar su curioso mando. Un control con doble de pad, algo que no se le encuentra mucho sentido e innecesario. Sí. Quizás haya sido específicamente creada la cruceta adicional para el 3D. Pero pues en mi opinión era suficiente adicionar un stick analógico, cosa que sí pasó pero con las sucesoras. Encima de sus exageradas empuñaduras de los lados. Que hacen que el control no se vea muy bonito que digamos. Nada que reprocharle a lo demás del control, todo está correcto. Es como una especie de control de GameCube pero mucho más alargado. Todo esto junto con los vómitos, mareos y dolores de cabeza que causaba la consola, fueron hechos que le habrán querido decir a Nintendo que esta consola jamás debió existir. El mando de la Apple Pippin. Así es, Apple lanzó una consola y fue un fracaso. El prototipo desarrollado por Apple pero fabricado por Bandai en 1995, un diseño bastante fuera de lo común. La bolita del medio que no tengo la menor idea de qué función cumplía, no lo hace ver bien. En su lugar era mejor poner los botones de la parte de abajo que lo más probable es que por la posición en la que están, fuese un poco incómodo pulsarlos al momento de tener el mando en las manos. De resto no tengo más que reprocharle a este control. El de pad y los demás botones están bien, incluso para el momento de agarrarlo se ve cómodo. En fin, le cortabas el cable al mando y automáticamente se convertía en un boomerang. Y para que veas la magnitud de lo que fue esta consola, en mayo de 2006, la Pippin fue votada como uno de los 20 peores productos tecnológicos de todos los tiempos. Eso no me lo esperaba. El control de la Amiga CD32. Sí, así se llamaba esta consola creada por Commodore. Pero bueno, ¿qué podemos decir del mando? No está tan mal aunque con un diseño bastante sencillo.
Creo que inspirado en los volantes de los aviones, pero de ahí en más un control poco vistoso y que no inspira mucho a querer jugar videojuegos. Lo curioso es que esta consola también tuvo otro mando. Creo haberlo visto antes en algún lado. No estoy seguro. Si te gustó el video, compártelo, dale like y suscríbete. Esto me motivará a hacer más videos como este. Gracias.